Bienvenidos, muchas gracias por el interés. Nosotros tenemos una presentación técnica muy resumida, pero en cada localidad, en cada sitio que visitamos, tratamos de enfocar principalmente lo que sabemos es la principal preocupación. En el caso de Piedrabuena, por ejemplo, la preocupación de los habitantes estaba en qué va a pasar con el río cuando atraviesa la ciudad, qué va a pasar con la toma de agua, qué va a pasar con los niveles. En el caso de Puerto Santa Cruz, ellos estaban preocupados por el movimiento de vehículos, de camiones, por la logística. El puerto de Punta Quilla es un puerto muy importante para el movimiento a lo largo de toda la obra. En el caso de Calafate sabemos que una de las preocupaciones está vinculada al lago argentino y así entonces en cada lugar que visitamos nos concentramos en determinados aspectos. De todas maneras, primero le voy a hacer un pantallazo general. Seguramente la gente de más edad sabe que estos dos aprovechamientos del río Santa Cruz se comenzaron a estudiar hace muchísimo tiempo, en particular el que está ubicado en cercanía de la estancia Condor Cliff, que denominamos la represa Néstor Kirchner, ya fue estudiado hace más de 70 años, con importantes avances y estudios geológicos y topográficos. Posteriormente, en los años 80 y 90, Agua y Energía profundizó los estudios en Condor Cliff y también los extendió a la Barrancosa, donde está la represa que hoy denominamos Zepernik. También en aquel momento se hicieron muchísimos estudios hidráulicos, geológicos, topográficos. Posteriormente, en el año 2005, la provincia de Santa Cruz, ya en la etapa final de concreción de las obras, inició nuevos estudios, fundamentalmente adecuó el proyecto para no afectar al lago argentino y de ahí es que se llega a la adjudicación a nuestra UTE en el año 2013. Para que se ubiquen los que han recorrido alguna vez la Ruta 9 hacia la Ruta 3, la represa Kirchner se encuentra en proximidades donde estaba la antigua balsa Condor Cliff y la represa Zepernik se ubica cerca donde está la toma de agua de la estancia San Ramón. Esto significa aproximadamente unos 130 kilómetros a lo largo del río, medidos desde Puerto Irma o desde el nacimiento del lago Santa Cruz, y unos 65 kilómetros más allá se encuentra la represa Zepernik. La represa Kirchner es una represa muy extensa, tiene prácticamente de un extremo al otro casi 2,5 kilómetros. Las obras principales se localizan del lado norte y las obras de desvío y control se ubican en el lado sur. Como ustedes pueden apreciar, el valle es bastante más ancho que el ancho del río, lo cual permite que el proceso de desvío se realice por uno de los lados. En este caso lo que se está mostrando acá es el lado sur, cuando gran parte de las obras ya están construidas. Eso en nuestro programa ocurrirá aproximadamente dentro de 3 años. En el caso de Zepernik la situación es similar, hay una cuestión singular en la zona de la estancia San Ramón y Rincón Grande, el río se cruza de una margen a la otra, antes de la presa está del lado norte y después de la presa está del lado sur, haciendo una especie de zigzag. En este caso las obras están en el lado opuesto al caso Kirchner, están del lado sur. Por lo tanto, mientras se construyen las obras, el río está en su cauce natural y una vez que las obras están muy cerca de su terminación, se desvía a través de un gran canal. Les voy a contar rápidamente cómo es la logística de la obra. Obviamente, nuestra principal vía de acceso es la Ruta 9, que es la ruta que está en mejores condiciones y une Calafate con Piedrabuena. Desde la Ruta 9 se van a construir accesos desde el lado sur. La villa donde van a habitar las personas que trabajen en la obra va a estar del lado sur también, cerca de la represa, y también se va a construir un acceso desde el lado norte, desde la Ruta 17. De esta manera, una vez que termine la obra, se va a lograr una vinculación terrestre, que es un viejo anhelo de la provincia, porque se va a volver a dar continuidad a la Ruta 2, que ustedes recordarán antes cruzaba a través de la balsa de Condor Cliff. Para contarles también algunos detalles de la obra en sí, nosotros tenemos un cuadrilátero, que es el cuadrilátero que ha sido expropiado para construir las obras. Dentro de ese cuadrilátero se construyen las obras, se ubican nuestros obradores y se ubican las villas
temporarias. Aquí se muestra en un detalle mayor los principales accesos desde el norte y el acceso desde el sur. Uno de los puntos importantes que se veía en ese plano es un nuevo puente, un puente metálico de gran longitud, que si prosperan las gestiones con la provincia, la idea es dejarlo como definitivo y, como les contaba recién, va a reemplazar a la antigua balsa de Condor Cliff. No vamos a entrar mucho en los detalles de los obradores, pero los obradores de este tipo de obras son una gran ciudad donde hay todo tipo de instalaciones, talleres, carpinterías, soldadura, hay playas de estacionamiento de equipo, plantas de hormigón, plantas de procesamiento de áridos para construcción, por supuesto oficinas, enfermería, cuartel de bomberos, estación de combustible. Es toda una instalación construida en medio de la Patagonia, la cual debe por sí misma abastecerse y funcionar durante 5 años para la construcción. En el caso de Zepernik, el esquema es parecido. El acceso que utilizamos actualmente es un antiguo camino de acceso a las estancias, y durante la construcción vamos a completar un camino permanente desde la ruta 9 hasta la obra y desde la obra hasta la ruta 17 ya por fuera del futuro embalse. Quería entrar ahora más en detalle en lo que seguramente es una gran preocupación para esta ciudad, que es el tema del lago argentino. Nosotros, para encarar ese problema, que ya estaba así indicado en el contrato nos obliga a verificar que el futuro embalse Kirchner no afecte bajo ningún punto de vista los niveles naturales del lago argentino. Dividimos el trabajo básicamente en 3 etapas. En una primera etapa contactamos al Instituto Geográfico Nacional, que es el único organismo oficial que existe en la Argentina y que está autorizado a fijar niveles. Identificó cuáles de esos mojones eran los que estaban vigentes, los que tenían sus coordenadas visibles y en buen estado, las verificó con equipamiento de alta precisión. Lo mismo hizo del lado norte, fundamentalmente por la ruta 40 yendo hacia La Leona y hacia el lago Viedma. Nos entregó oficialmente las coordenadas y los niveles de esos puntos. Yo aquí, solo a modo de ejemplo, he identificado algunos de esos puntos, cada uno tiene su nombre y sus coordenadas. Desde el lado norte del río Santa Cruz y desde el lado sur, tomando esos puntos como referencias, hicimos una nivelación de precisión, fijamos cotas sobre el nivel del mar, tanto del sitio de la represa Zepernik, el sitio de la represa Kirchner, la escala, que seguramente ustedes han visto aquí en la costa del lago frente al Hotel Las Dunas, la escala que está ubicada en el río, en la estancia Charlefour, para que ustedes se ubiquen, unos 2000 metros aguas arriba del puente que cruza la ruta 40 sobre el río Santa Cruz. Y contratamos 2 empresas especializadas, una empresa local que tiene sede en Calafate y en Río Gallegos y que conoce muy bien la zona, trabajó desde el lado norte, vinculando esos 4 puntos, Zepernik, Kirchner, escala en Charlefour y escala en el lago argentino, con precisión milimétrica. Por otro lado, una empresa también muy experimentada en el tema, que trabaja fundamentalmente en Buenos Aires, Córdoba y la Mesopotamia, hizo lo mismo viniendo desde el lado sur, siempre apoyándose en los puntos que indicó el IGN. Los resultados independientes de esas 2 empresas difirieron en apenas 2 o 3 milímetros, es decir, nos quedamos tranquilos de que con la información del IGN y con el trabajo de esas 2 empresas, los 4 puntos de referencia estaban perfectamente nivelados. La fase siguiente fue hacer un relevamiento que no había sido efectuado con suficiente detalle en estos 60 o 70 años de estudio del proyecto, que incluyó toda la zona de las nacientes del río Santa Cruz. Esta foto les resultará familiar. Este es el lago argentino y aquí nace el río Santa Cruz. Relevamos más de 20 kilómetros de río con secciones batimétricas y también en las márgenes, vinculándonos a esa red que habíamos logrado a través del apoyo del IGN. Aquí tiene un ejemplo. Este es un mapa que muestra las distintas profundidades del río Santa Cruz en uno de sus tramos. Completado ese relevamiento, se hicieron una serie de modelos matemáticos. ¿Qué es un modelo matemático? Es algo que a través de una serie de computadoras muy poderosas va reproduciendo
cómo se comporta el río en ese modelo de terreno que nosotros le hemos dado. Esos modelos matemáticos primero fueron unidimensionales. Unidimensional significa un modelo relativamente simple que analiza el comportamiento del río en una dimensión. Posteriormente pasamos a 2 dimensiones y finalmente a 3 dimensiones, que es el modelo más sofisticado, más complejo. Una vez que hicimos funcionar ese modelo, determinamos valores de velocidad en la condición actual del río para distintos caudales. Aquí les muestro también un ejemplo. Los distintos colores muestran distintas velocidades del agua. Razonablemente en el lago las velocidades son más bajas y en algunos puntos, quien haya recorrido el río habrá encontrado zonas donde el agua se acelera y tiene cierta turbulencia. Bueno, son justamente los mostrados en color rojo. En el mes de abril, ustedes saben, son los máximos niveles del lago y por lo tanto los máximos caudales. Hicimos una campaña de mediciones con un equipo muy moderno que posee la Universidad de Córdoba. Hoy en la Argentina hay solo 2 equipos de ese tipo. Es un equipo que a través de ondas acústicas y desde una embarcación mide no solamente la profundidad, que seguramente quien se dedica a la pesca o navega en el lago lo utilizará para saber en qué profundidad está el lago, sino que también, y muy importante para nosotros, mide las velocidades. Mide no solo la velocidad del agua, pero aproximadamente cada 10 centímetros, sino que dice en qué dirección va el agua, y en espacios, en líneas verticales separadas cada 18 centímetros. En una primera instancia lo que hicimos fue medir en el lugar que yo les comenté, en la estancia Charlesfour, que hay un antiguo equipamiento para medir justamente velocidades en el río, y procedimos a calibrar el equipo y a compararlo con las mediciones que se obtienen con los métodos tradicionales. Todo eso da un resultado que se vuelca en una serie de gráficos. Por ejemplo, una sección cualquiera del río acá muestra la forma del fondo y las distintas velocidades. Luego se compara este resultado con el que se obtuvo con el modelo matemático, se ajustan algunos parámetros y entonces uno ya tiene un valor real para saber que su modelo matemático está representando adecuadamente las condiciones del río. Como ustedes saben, como habitantes de Calafate, el lago tiene variaciones de nivel. Aquí hemos representado las variaciones promedio, aquí están las máximas y aquí están las mínimas. Normalmente en los meses de marzo a abril alcanza su máximo y en los meses de septiembre a octubre alcanza su mínimo. Todo ese modelo matemático y los resultados han sido sometidos a lo que Mariano explicó, que es el panel de expertos. ¿Qué es el panel de expertos? Es como se llamaba antes un consejo de sabios, es decir, son personas con una gran experiencia que recorren el mundo y conocen un montón de represas y un montón de situaciones que son a veces aplicables, a veces parecidas a la que nos toca en nuestro caso, y se reúne periódicamente, nos visita, nosotros les explicamos lo que hemos hecho y ellos nos hacen comentarios y sugerencias. Esta es la primera reunión que tuvo el panel en abril del año pasado, la última fue hace aproximadamente un par de semanas y justamente uno de los documentos que sometimos a su revisión fue este estudio de los niveles del lago argentino. Ahora viene el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? Tomamos el lago argentino, tomamos el modelo matemático que reproducía el río en su condición actual y luego le pusimos a ese modelo matemático las condiciones futuras. Es decir, le pusimos el embalse Kirchner y el embalse Zepernik. A través de ese modelo matemático ya calibrado y verificado, lo que hicimos fue estudiar si había o no alguna afectación a los niveles naturales del lago argentino cuando se llene el embalse Kirchner. El resultado fue el que mostramos esquemáticamente aquí. Aquí es como un corte a lo largo del río Santa Cruz. Este es el lago argentino. Acá se muestran el nivel mínimo y el nivel máximo y acá se muestra el futuro embalse Kirchner y el futuro embalse Zepernik. El resultado final fue que, reduciendo levemente el nivel que había fijado la provincia en los estudios del año 2005, aseguramos que el funcionamiento del embalse Kirchner no afecta las condiciones naturales del lago argentino, quedando un tramo de río entre uno y el otro. Es decir, se disipó la gran preocupación que había de que todo fuera un único lago y finalmente el lago argentino perdiera sus condiciones naturales. Para lograr esto,
ajustamos el proyecto original tenía estos niveles, se redujo la altura de la presa, se bajó unos pocos metros el nivel de operación normal del embalse, de tal forma que con este nivel determinado a través de todo el estudio que yo les comenté, ya podemos quedarnos tranquilos de que no va a haber ninguna afectación del futuro embalse al lago argentino.